El video que verás a continuación me lo pidieron algunos de nuestros suscriptores, debido a los fenómenos que se están presentando en México y en Estados Unidos. Todo gracias a la investidura de Donald Trump y a su regreso a la Casa Blanca. De hecho, luego de tomar posesión, hizo una conferencia donde estaba firmando los acuerdos que mandaría por la vía del decreto presidencial, los cuales encendieron las alarmas en varias partes del mundo. Y en México no fue la excepción, debido a que en nuestro país hay un pequeño sector de apátridas que están esperando a que Donald Trump haga una especie de invasión en México. Perdón, pero esto es muy gracioso, o al menos así lo piensan esos descerebrados que no tienen el poder ni las riendas de México. Por eso, debemos sí o sí analizar este fenómeno, un tanto florindesco de muchos personajes políticos, de la actuación y otros arrimados, los cuales se han quitado las máscaras para evidenciar de manera más cínica y natural el deseo de ser no solo trumpistas, sino de ser una colonia gringa, mostrando un clasismo inigualable, carentes de patriotismo y repudiando la soberanía. Por eso, estos 4 personajes que veremos a continuación son un pequeño ejemplo de un sector que existe en México, de esos que se sienten gringos y con dinero, pero que solo son unos perdedores que odian la cultura mexicana y darían hasta su alma, con tal de ser estadounidenses. Sin embargo, estos personajes lo hacen solo porque siempre adoptan una postura en contra de los mexicanos de a pie, recordando que son de esa putrefacta estirpe que dice que si tuvieran el poder ya hubieran vendido los bienes nacionales o los extranjeros con tal de tener el control del país. Pero sobre todo, ganancias millonarias, las cuales ya no llegan a sus arcas como antes. Por eso, te recomiendo que veas este video y analices el mensaje. Te pido que seas racional, para que tengas una postura de opinión sobre estas actitudes, porque sería muy relevante saber lo que piensa la audiencia de los personajes que verás a continuación y de los ejemplos que pondremos sobre la mesa. Pues ahora con Trump al mando de Estados Unidos y de mandar varios decretos, muchos podrían no tener sentido, pero la gran mayoría van a ejercer directamente una especie de presión en varios países que dependen de los gringos en la cuestión económica. Además del engaño que muchos apátridas se están tragando y propagando con eso de declarar a los mañosos como terroristas. Un dicho netamente propagandístico, pues Estados Unidos es el país por excelencia que más consume productos de esa índole, lo cual solo es un pretexto para que el negocio siga fluyendo sin ningún contratiempo y así ejercer control sobre México. Prepárate, porque se viene sabroso y vas a disfrutar este contenido como no tienes una idea. De hecho, si te gusta este video, solo suscríbete al canal y déjate llevar, porque mostraremos lo más podrido de muchos mexicanos, los cuales sueñan y añoran con volver al poder. Es por eso que hoy te presento 4 mexicanos que desean que Donald Trump invada México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte al canal y a disfrutar de todos nuestros contenidos. Abriremos este video con una pregunta de una reportera que le hizo a Trump en la Casa Blanca. Textual fue: ¿cómo ve nuestra relación con América Latina y Brasil? Trump contestó: genial. Ellos nos necesitan mucho más que nosotros los necesitamos a ellos. No los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Todo el mundo nos necesita. Primero, ¿qué dirían los sudamericanos pro-Trump sobre esto? Bien, aquí es donde empieza esta historia un tanto loca con respecto al razonamiento de algunos mexicanos en este caso. Pero no me extraña que en más países de Latinoamérica exista gente con el síndrome de Doña Florinda, la cual nos habla de todos aquellos que se sienten gringos o europeos, pero con dinero, opulentos, pero que en realidad son solo personas de clase media baja, clase media o media alta, y que de alguna manera tienen un sentimiento arraigado por la fantochería, por los productos que no son nacionales,
clásico "lo mexicano es muy chafa o de baja calidad". En fin, en la retórica de Donald Trump, ahora que asumió como el 47º presidente de los Estados Unidos, ha tomado una serie de medidas. Entre las más mediáticas están la deportación de migrantes, el blindaje de las fronteras para detener la migración, cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, cosa que explicaremos más adelante porque es estúpido lo que muchos piensan con respecto a esto. Además del tema arancelario, que serán según del 25% para México y Canadá. De hecho, se cree falsamente que toda Latinoamérica depende de Estados Unidos, pero no es así como tal, debido a que la fuerza de trabajo en Gringolandia en sectores agropecuarios, de manufactura y tecnología, tienen a mucho latino haciendo trabajo pesado, o que el vicio estadounidense depende de las producciones que estén en América Latina, lo cual es un generador de violencia casi interminable. Pero dentro de todo esto, existen algunos debates inertes, más que nada con respecto a los medios mexicanos, en este caso que apoyan en demasía a Donald Trump. Pero, ¿qué acaso cambió su discurso del 2017 a la fecha? Hay que recordar que en aquel año, antes de que se llevaran a cabo las elecciones donde AMLO resultaría ganador, los medios mexicanos alineados al partido en el poder, por el inmenso chayote que recibían, estos apoyaban a Peña de que fuera más enérgico contra Trump con respecto al muro, porque el Copetes Locos solo estaba callado y no sabía qué decir. Luego, cuando salió a dar un discurso en televisión, dijo que defendería a México, tanto así que hasta AMLO en ese entonces llamó a cerrar filas con Peña Nieto, porque él representaba al máximo representante mexicano. Aquí es donde viene un concepto que los florindos mexicanos solo entienden cuando cantan Cielito Lindo para arreglar problemas diplomáticos. Recordemos que Peña terminó poniéndose de tapete con Trump a tal grado de que aún siendo este candidato a la presidencia, fue invitado a México como si fuese presidente de Estados Unidos. Ahí la gente que asesoró a Peña realmente se hincó ante el candidato republicano. Ojo, que hasta ese entonces nunca se había invitado a México en visita diplomática a un tipo que aún no era investido en su país. Las críticas no fueron duras y muchos medios apoyaron a Peña diciendo que había hecho bien porque así calmaría la ira de Trump si llegase a ganar. Tanto así que en aquellos ayeres Univisión, en Estados Unidos por medio de Jorge Ramos, hizo una campaña anti-Trump. Pero lo que son las cosas, ¿verdad? En este 2024 mágicamente se puso del lado trumpista y volteó la votación latina a su favor. ¿La razón? Cuidar al Cuyo Azcárraga, pero eso ya es otra historia. La soberanía de un país, llámese quien sea, significa lo siguiente según el portal de la Secretaría de Gobernación. Este concepto ha estado por años publicado, no solo en el sexenio pasado ni en este. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Para que entienda, la soberanía es el poder político que tiene un Estado independiente y que se ejerce en un determinado territorio. La soberanía implica independencia, autoridad y competencia total. En pocas palabras, por ejemplo, un mexicano al ser soberano siempre defenderá los derechos y las necesidades colectivas de su lugar o país. Ahora que se entiende este concepto, trasladémonos en el tiempo. Los medios de comunicación chayoteros y tradicionales, cuando llegó AMLO al poder y le tocó hacer diplomacia con Trump, dijeron que primero no sabía inglés. ¿Cómo iba a hablar con él? Ignorando que para eso existen los traductores. Luego, dijeron que no tendría oportunidad y que se lo iba a comer el pelos de elote. ¿Qué pasó? Acto seguido, AMLO en Washington firmó el nuevo TLCAN y de paso se hizo amigo de Trump, mismo que terminó aplaudiéndole cuando terminó su discurso gritando 3 veces ¡Viva México! En la capital estadounidense. Eso fue un ejemplo de que al menos AMLO y ahora Claudia Sheinbaum aplican la soberanía,
Pero en aquel entonces los medios tradicionales crearon un ambiente lúgubre donde AMLO supuestamente perdería en la diplomacia. O sea, querían que le fuera mal para que entienda. Ojo, que solo estoy comparando las etapas del tiempo. Aquí no se le echa porras a nadie y pongo estos argumentos en la mesa para que usted entienda por qué pasan las cosas ahora. Como por ejemplo, el Florestán sin chayote, o sea López Dóriga, que evoca una Blitzkrieg gringa de Trump sobre Claudia Sheinbaum, palabra en alemán que hace alusión a una guerra relámpago, donde según él va a hacer su voluntad. Pregunto, ¿dónde ya habíamos visto esto? En 2019, justo con AMLO. Gente como Chayo Dóriga apostaban a que Trump ganaría la diplomacia, pero al final con todo y guerra arancelaria. Nunca fructificó el plan del gringo. Lo mismo se repite ahora. Lo curioso es que los medios más reaccionarios son los de Chayo Fórmula, como por ejemplo también Chayucena Uresti, que ha lucrado con el tema de Trump, no solo para echarle porras y generar un ambiente imaginario de desesperación en México por el tema de los migrantes, sino que apoyó la retórica de que Trump pueda mandar militares a México para combatir a los malos, más allá de las fronteras, rompiendo por completo con el anterior concepto de soberanía. Además, muchos comentócratas, como toda la parvada que sale en Cacasraqui, los TV Apestos, comandados por Nicolás Maduro de la Jusco, han dicho que el gobierno mexicano no podrá con la aplanadora de Trump, además de que supuestamente nadie quiere a la presidenta según sus lombrices del recto. De hecho, aquí habría que mencionar lo siguiente. Es hasta risible cómo en Estados Unidos se ha mantenido una retórica un tanto fumada con respecto a la que dice algo menos así: yo soy el país más importante del mundo y todo el mundo me quiere destruir. Todos quieren envenenar a nuestra sociedad con sus tóxicos y por eso los vamos a combatir a todos. Nosotros somos las víctimas, pero también somos los héroes de la libertad. Claro, a sabiendas que en la historia se ha demostrado que Estados Unidos solo busca un pretexto para intervenir en algún país que se quede en la pendeja total y así llevarse los recursos que su propio pueblo le haya obligado a perder su soberanía. Solo hay que observar en los países de Medio Oriente, como Irak, Afganistán o Siria, los cuales casualmente eran ricos en petróleo. Pero ojo, que con las nuevas políticas de Trump seguiremos más adelante, y esto se pondrá más interesante. Si hay uno de los personajes más impresentables del medio, ya sea de comunicación o de la actuación, ella es Laura Zapata. Ya en anteriores videos hemos visto cómo esta señora está totalmente demente, porque ha perdido la razón en lo absoluto, y más ahora con la llegada del pelos de lote. A esta señora se le ha hecho agua a la papaya arrugada. Hace algunos días salió precisamente en el programa ese pedorro de Caquita Alasraqui, esa basura llamada Atypical TV, donde puro señor sexagenario, prófugos del Activan, sin camisa de fuerza se la pasa diciendo puras estupideces. Pero además demuestra lo dañados que están con respecto a la poca soberanía nacional y nulo amor por México que tienen. Esta bola de vetustos dicen que en México hay una dictadura cuando no la hay. No existe, porque si existiese eso que dicen, ya desde hace rato hubieran silenciado a todas esas momias gorronas de desayunos y cenas. Bien, Laura Zapata ya ha desfilado en algunos videos en nuestro canal, pero hace poco salió a berrear puras babosadas con una carta con todo y rimas. Parecía una calaverita del Día de Muertos muy chafa de enero. La famosa carta simplemente pedía la intervención militar de Donald Trump a México y que metieran a AMLO al bote. ¿Por qué? Porque ya no les dan chayote, ya no hay dinero para ellos, y cuando les pegas en el dinero a estos pobres diablos, son capaces de vender hasta a su mamá para poder tener los privilegios de antes. En su poema pitero dice algo así textual: todos se salvarán menos aquellos que están marcados en las listas, haciendo alusión a que Donald Trump ya tiene ubicados a todos los políticos de Morena. Ojo, solo a ellos, porque para ella el PAN y el PRI deberían de estar gobernando, porque ellos sí saben gobernar. Ellos saben lidiar con personajes como Trump y sus amigos, pero que los nacos de Morena y toda su parentela deben de estar en la cárcel.
Y más, Claudia Sheinbaum, porque ella está coludida supuestamente con los malos, así como AMLO. Todo esto, según la loca de Laura Zapata. Entre su poema llamado El retorno del martillo, también hallamos lo siguiente. Aunque se me hace raro, ¿por qué no le puso mejor El retorno del yunque? En fin, textual, dijo lo siguiente. En Palacio Nacional están temblando. El gringo ya regresó y los títeres de López no saben ni qué pasó. Sheinbaum dice estar tranquila, pero suda la ansiedad porque Trump les advirtió. Si no cumplen, viene el golpe y tempestad. Además, de los creadores de La ley es la ley. Llega para todos ustedes, Trump es la ley y nos salvará del gobierno de AMLO, quien sigue mandando desde su rancho, desde la hamaca, desde Venezuela o desde Cuba según la retórica que se adapte a la época. Textual, dijo lo siguiente. Los gringos quieren respuestas. Ya no quieren simulacros. Quieren hombres, quieren pactos, quieren al narco en el marco. La DEA ya hizo su lista y el FBI también. Cuando empiecen las redadas, nadie escapará de la ley. Y luego añadió. Marcelo juega al sumiso. Mr. Trump, no nos maltrate. Pero el güero le responde, ya sé bien quién eres, cuate. Claudia finge diplomacia con ese inglés de salón, pero Trump la mira fijo. Speak louder, por favor. Ojo, antes era AMLO no sabe inglés. Ahora Claudia habla bien inglés, pero este es de salón. Pregunto, ¿cómo habrá aprendido inglés la momia de Laura Zapata? Como ven, esta embalsamada es un claro ejemplo de que muchas veces hay que medicarse por su bien, ya que esta ruquita pasita y deschavetada estaba añorando con sus líneas que los gringos ya iniciaran una invasión en territorio mexicano. Porque según ella, el país está en llamas, casi como la franja de Gaza y Palestina. O sea, creando retóricas totalmente retorcidas, todo por volver al poder. Lo más increíble de todo es que hay gente que la sigue, que piensa que si Trump invade México, este los dejará en su país y no se atreverá a sacarlos porque son gente de alta alcurnia, o porque se sienten que tienen dinero solo porque compran su whisky o su tequila en las tiendas departamentales Liverpool. Laura Zapata representa a todos aquellos que se sienten gringos, porque compran su ropa en tiendas de ropa de saldos o de paca, porque han ido 1 o 2 veces a Laredo a comprar a los malls. O a aquellos que por vivir en la frontera o relativamente cerca de la frontera ya se sienten tejanos. Por eso hay que ser muy observadores qué clase de gente es la que opina muchas veces sin saber. De hecho, aquí mostraremos el por qué Donald Trump desea que los cárteles mexicanos sean declarados como terroristas. Y son varias, pero las más importantes son el sometimiento de México como país netamente estratégico, económica y geográficamente, la intervención para poder obtener recursos naturales. Uno de ellos el litio que abunda en el desierto de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California, que es donde hay grandes yacimientos de ese preciado metal. Y si hablamos de litio, recordemos que para llegar a Marte, supuestamente a Elon Musk le encantaría poder tener la explotación del recurso. Tanto así que eso de los cárteles solo sería la pantalla para poder tener más injerencia y así someter a los gobiernos que estén o que lleguen algo similar, como los países de Medio Oriente, con temas del petróleo. Sin embargo, los florindos, con o sin dinero de México, no lo ven ni lo verán, porque su odio hacia México y hacia las clases modestas y trabajadoras es irracional. Ellos siguen viviendo en la burbuja que les platicaron en las películas de Hollywood, que los gringos siempre serán los buenos y quienes se opongan a ellos siempre serán los malos de la película. Pero, ¿se puede dar una invasión gringa en México? En realidad eso se ve muy remoto, a menos de que el presidente y la gran mayoría de la gente así lo quiera, el ser una colonia gringa. Lo más interesante de todo es que esa gente piensa que si llegase a pasar eso, ya no habría delincuencia ni mañosos. Tan equivocados están, porque esta gente poco o nada sabe de cómo los malos gringos se mueven en aquel país. Y en el siguiente tema enlazaremos esto con lo que se viene, que es la falsa victimización de Trump y sus seguidores, misma que algunos mexicanos sin soberanía van a aplaudir.
En realidad, aquí hay muchos personajes, algunos desgastados, otros que son un cáncer, una roña para los mexicanos. Pero antes de pasar con dos breves ejemplos, como el caso de América Rangel y Enrique Vargas, ambos de las bancadas panistas en la Cámara de Diputados y Senadores, primero hay que ir directamente a las órdenes ejecutivas, que ya se pusieron en marcha en su mandato, además de revocar todas las órdenes instauradas por otro viejito loco como Biden. De entrada, se acabaron los trámites y permisos para migrantes, que solo estarían de paso en Estados Unidos, aunque solo fuese por algunos días. La salida del Acuerdo Climático de París, donde Estados Unidos aportaba supuestamente $3 billones. El acabar con las persecuciones políticas del Departamento de Justicia. Ojo acá, que esto puede beneficiar al Cuyo Azcárraga, quien tiene una investigación por actos de corrupción en Estados Unidos. Además de que Univision en esta campaña electoral actuó a favor de Donald Trump. Recordemos que esa empresa le dio la espalda a Jorge Ramos como vil perro saguanero. Lo terminó corriendo porque no era ya útil para esta campaña debido que había que salvar al socio mexicano de Chapultepec 18. Otro es la emergencia nacional en la frontera con México, donde ya no habrá paso para migrantes que tengan ciertos permisos, eliminando la aplicación CBP One, la cual iba enfocada a visitantes o migrantes que pedían asilo y con ello podían agendar una cita para obtener un permiso para residir en aquel país. Y también limitar la Green Card, debido a que ahora se seleccionarán a los demandantes que sean aptos para el trabajo o que su requerimiento de los servicios en aquel país sea específico y necesario. Además de que se limitará su obtención a los familiares residentes y con ciudadanía estadounidense. También la aplicación del 25% de castigo arancelario a México y Canadá, porque según Trump, por su culpa, los ciudadanos gringos están contaminados con químicos, intoxicando así a su nación. Además de no detener el flujo migrante en el caso de México. Como usted ve, estas políticas tienen algo en común que pocos dicen, y de las cuales muchos se molestan, como si realmente tanto los migrantes sin papeles como los mexicanos, que no viven allá, tuvieran voz y voto. Y es que aplicando la soberanía, Donald Trump y sus políticas tienen todo el argumento a su favor para llevarlas a cabo por el simple hecho de que es su país, y ellos de la frontera sur a la frontera norte son dueños de sus reglas. Ellos pueden inclusive deportar a la gente que no ocupe. Suena triste, pero es real. Es su país, a pesar de que la historia diga que solo son migrantes que le arrebataron sus tierras a los pueblos originarios. En estos momentos, Donald Trump tiene el apoyo de la gente, que no quiere extranjeros en sus tierras y que no sean gringos. Por lo tanto, se tendrá que aceptar. Sin embargo, lejos de lo que representa esto, hay algunos políticos mexicanos que están muy a favor de que deporten a los paisanos que por mucho tiempo hayan vivido en Estados Unidos, porque a ellos les duele mucho que gran parte de los connacionales de aquel país hayan apoyado a AMLO y le hayan quitado el poder al partido de estos políticos. En pocas palabras, estas basuras son envidiosas. Por eso, pondremos dos ejemplos claros. Uno de ellos el impresentable Eduardo el Botox Locos Vargas del PAN, el cual como vi limpia esmegma, subió un video donde según sus truzas agrias, Donald Trump lo había invitado a su investidura. En serio, estos güeyes no son más estúpidos porque ya no se pueden, pero créame que si así fuese, romperían récords mundiales. Pero vayamos a los ejemplos. El primero de ellos, América Rangel, diputada por la Álvaro Obregón. Ya se imaginará qué clase de personaje es. Pero bueno, ella dice que está viviendo en una dictadura, porque en México no se respeta la propiedad privada. Se ha cansado de decir que México es Venezuela y que AMLO lo han de meter al bote en Estados Unidos, por ejemplo, en este tuit que lanzó, obviamente con inteligencia artificial, así como se muestra en pantalla. Además, dice que Trump debe invadir a México para acabar con el cártel de Morena. O sea, para ella no existe ningún otro formado en el sexenio de Felipe Calderón. Para ella el cártel más nefasto que hay es Morena, solo para que vea cómo tienen muy alterada la realidad de algunos políticos. Y ojo, no defiendo a nadie, solo pongo las cartas sobre la mesa en el tema de soberanía. Recordemos que en tiempos de Peña, hasta el mismo AMLO llamó a cerrar filas del lado de Peña Nieto. En fin, si seguimos escudriñando en sus pensamientos más nefastos y podridos, esta diputada ha dejado entredicho
que Donald Trump es la verdadera esperanza de México. En sus sueños más pútridos, añora que el gringo invada a México y de pronto, la haga gobernadora o de perdiz senadora de algún estado. Pero en realidad, ¿qué pasaría si Trump invade México? De entrada, deportaría a todos los mexicanos a Centroamérica y empezaría a segregar estadounidenses en nuestro país. Quitaría las tierras de la gente y se apoderaría de las más beneficiosas y fértiles. Dudo mucho que América Rangel tuviera algún puesto en el gobierno o como legisladora. Pero bueno, en sus sueños más húmedos de esta sectaria política, existe un guajiro de que México se anexe a Estados Unidos. Ojo, América Rangel odia todo lo hecho en México y sobre todo a las culturas y pueblos indígenas. Si por ella fuera, ya hubiera vendido México a los gringos. Curiosamente todo esto dice, aunque ella tenga cara de artesanía prehispánica, pero con un poco de maquillaje y bisturí patrocinado por su partido. Otro de los ineptos más infames en los últimos años es el senador panista hermano siamés del rey del Botox Malito Moreno. Su nombre, Enrique el Botox Locos Vargas, quien en un video que hizo en Washington, según este pelmazo, se había jactado de que Donald Trump lo había invitado a su investidura. 3 doritos después, salió en alguna calle random de la ciudad gringa diciendo que ya no había podido entrar al evento porque estaba lloviendo. Oye esa jalata. Este vato parecía becerro hambriento, pero al no encontrar la ubre de la vaca, en su desesperación, se pegó al pepino del burro para succionar durísimo. De hecho, horas antes había posteado en su cuenta que iba camino a Washington, a la toma de protesta de POTUS. ¡Pobre diablo! Luego, ante las inclemencias del tiempo, en la calle empapado por el agua, este soquete dijo: Hola, nuevamente, ya no pudimos entrar al evento porque empezó a llover muy fuerte. Estábamos formados pero no pudimos. Ya está nevando. Ahora nos vamos al hotel a cambiar porque voy a ir a una comida con un congresista de Texas, Tony González. Ya les estaré compartiendo más. La verdad, es infame ver a este tipo de sujetos que, arrastrados por unas migajas, pueden vender hasta su propia madre. Lo más cagado de todo esto es que el tipo ni siquiera tenía invitación de nada. Trump ni lo topa. Ni siquiera estaba formado y mucho menos tenía alguna posibilidad de entrar. Hay que destacar lo siguiente. En Estados Unidos, cuando se le da toma de posesión a un presidente, no es una tradición invitar a otros mandatarios extranjeros, debido a que desde 1874 se comulgaba con esa ideología y tradición, ya que en aquellos ayeres era complicado el traslado de ciertos líderes. De hecho, el historiador presidencial de la Eastern Connecticut State University comentó lo siguiente: la visita de un jefe de Estado suele ser motivo para desplegar la alfombra roja. A continuación, suele celebrarse una rueda de prensa conjunta y una cena de Estado. El día de la toma de posesión no se daría este trato. Tal vez por ello los líderes extranjeros han reservado sus visitas para una ocasión posterior. Entonces, ¿por qué Trump rompió con el protocolo del cual se jactan que no invitaron a Claudia Sheinbaum, por ejemplo? Lo que pasa es que con Trump, lo hizo porque necesita saber quiénes serán sus lacayos y sobre todo, quiénes son los que le juran lealtad máxima. Por tanto, un jefe de Estado real no puede hacer eso, ya que es como si entregara la soberanía de su país. Entonces, ¿por qué Javier Milei estaba ahí, talqueado y bailando como payaso? Es que Milei es un fan de Trump. Entonces, ¿por qué invitó al mandatario de China? En este caso, Trump no es tonto. Obviamente invitaría a una potencia como China, pero en este caso, tomando el razonamiento anterior, China no es lacayo de Estados Unidos, por lo que para no verse evidente, Xi Jinping envió a su vicepresidente al evento. Lo mismo pasó con Emmanuel Macron, de Francia, y Meloni de Italia tuvo que asistir, porque es lacayo interlocutora entre Estados Unidos y la Unión Europea. En pocas palabras, cada invitado tiene el nivel de necesidad, ya sea con Estados Unidos o de Estados Unidos con ellos. El historiador textual dijo lo siguiente: a juzgar por las numerosas visitas ya realizadas por jefes de Estado a Mar-a-Lago, asistir a la toma de posesión puede verse como un requisito para ganarse el favor y demostrar lealtad
al presidente electo Donald Trump. En esta sección yacen aquellos ineptos que ya no tienen compostura y que ven en Donald Trump una escapatoria a su desgracia. Inclusive, podemos ratificar que los tentáculos de Salinas Pliego están en las manos de la loca del Senado Lili Téllez. Esta, al igual que América Rangel, pide una intervención. Vayamos a ver a esta loca cómo pide que Trump meta su ejército a tierras mexicanas. Por ejemplo, donde dice: La amenaza para México es Morena, no Trump. Morena protege carteles, Trump va por ellos. Y luego puso lo siguiente: Aquí va mi respuesta para Claudia. Usted es hija de Victoriano Huerta, una traidora que vendió la soberanía de México a los carteles. Yo defiendo a mi patria, no a los mafiosos de Morena. Habrá que explicarle a esta bruja loca lo que significa soberanía. Y luego la cínica vendepatria se escudada en que se defienda a los cárteles cuando la Sedena, por ejemplo, está en Sinaloa rifándose el físico contra los pollitos de colores. La loca puso lo siguiente: Cierro filas con México, no con su gobierno. Defiendo a los mexicanos, no a los narcopolíticos de Morena. Bien, analizando todo esto podemos observar a una tipa que no solo está demente y necesita una camisa de fuerza y maquillaje para sus ojeras, sino que simplemente es un lacayo al servicio de Salinas Pliego. De hecho, ha pedido abiertamente que Salinas sea el candidato de ultraderecha para ganar el poder en México. Así, o más evidente, en realidad, en México hay personajes altamente nefastos que son capaces de vender toda la tierra y los recursos abogando a que haya una guerra contra los mañosos, olvidando por completo los años sangrientos de Felipe Calderón, por ejemplo. Ellos apuestan a olvidar el pasado y achacarle todos los males de México desde los 80s hasta nuestras fechas a un tipo como AMLO, que ya ni siquiera está en el Palacio Nacional despachando. Ellos apuestan a que es algo malo cobrarles a los ladrones de cuello blanco los impuestos, o sea, sus jefes, porque ahora ya no les dan chayote. Ahora les hacen cumplir con la ley y se apoya a la gente de a pie con becas y programas sociales, que antes ellos se transaban viviendo en la opulencia casi perpetua. Sin embargo, cuando ya no hay privilegios, cualquiera salta de rabia. Además, tanto Lili Téllez como Salinas Pliego se ufanan de que ellos son los buenos. Según, por ejemplo, este tuit del usurero. Solo lea el mensaje que dice: no debe haber negociación entre el bien y el mal. Así que nosotros los buenos no le debemos ni un milímetro a los zurdos, porque se lo toman y siempre quieren más. La frase hace alusión a su dolor de pagar impuestos, de que sus empresas están en la quiebra, ya no cotizan en la bolsa y han perdido mucho dinero. Quieren imponer esa falsa retórica donde el que somete y el que revienta a la mayoría es por hacer el bien. O sea que este soquete sataniza el pago de impuestos, por tanto, también sataniza la ley. Pregunto, ¿cómo puede un tipo decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno? Solo hay que sentirse intocable y tener una mente maquiavélica. Otros, arrodillados al poder de Trump, son personajes como Ricky Riquín Canallín, quien hasta ha propuesto desde el Senado no hacer enojar a Trump. Ha dicho que México no debe responder con aranceles si Estados Unidos castiga a México. Pregunto, ¿ya ven cómo son así de serviles, sin dignidad? Es como aquellos que apoyan a que Donald Trump cambie el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Por cierto, sobre este tema es muy sencillo. En todo Estados Unidos se llamará Golfo de América. Casualmente los florindos mexicanos apoyan esto, pero cuando AMLO propuso cambiarle el nombre al Mar de Cortés, pegaron el grito en el cielo. Ahora se burlan los florindos porque, según esto, pisotea a Claudia. Sin embargo, lo que ignoran es que así se llamará dentro de Estados Unidos, pero en México seguirá llamándose Golfo de México. Así como pasa con el río Bravo, el cual en Estados Unidos se llama Río Grande. Por cierto, se me estaba olvidando aquella pequeña, muy pequeña minoría de regios de San Pedro y algunos otros ricos de Apodaca, los que añoran que algún día Texas los anexe. Por ejemplo, este espécimen. Tan solo de leerlo me da asco, pero a su vez risa, porque son solo unos recoge migajas, unos palurdos sin identidad nacional
y fieles serviles lacayos de los gringos, estos viven en Monterrey o en su área metropolitana, que se sienten millonarios y diferentes, pero cada año van al Costco, almacén para ellos de alta alcurnia, para apañarse los pasteles y luego revenderlos en su colonia. Textual, dice: ¿Se imaginan que Trump diga que hoy en adelante Monterrey es parte de Texas? Y por ende territorio estadounidense, y que solamente los de su descendencia, nació Nuevo León, puedan vivir ahí. Sería un sueño hecho realidad. Regio que se respeta, se siente más tejano que mexicano. En serio, primero que aprenda a escribir este lacayo, y luego que vaya a ver si tiene agua porque ya se vienen las cabañuelas. El punto es que este tipo de especímenes son los que dejan mal parados a muchos regios que les vale una caca ser de Texas. Pero por culpa de estos wannabes, se piensa que todos son así de nefastos. En fin, este video solo muestra una pequeña parte de estos sujetos apestados que piensan que con Trump van a sacar a Morena del poder, en lugar de formar una oposición que valga la pena con propuestas y con soberanía nacional. Le juegan albergas tratando de ponerse del lado de su propio adversario económico y geográfico, con tal de que éste los voltee a ver, para regresarles el poder. Sin embargo, eso dista mucho de la realidad, porque si Trump invadiera México, cosa que no pasará jamás, los primeros en ser deportados serían estos fieles súbditos, no solo de Trump, sino del poder, el cual jamás volverán a tener. Pero dime, ¿cuántos florindos que apoyan a Donald Trump conoces? En realidad, ¿crees que Estados Unidos atacaría a la maña y no sería un falso argumento solo para ejercer poder y dominio sobre México? ¿Apoyas las políticas de este sujeto? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que siempre leemos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.